Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto por este medio volverles a saludar para continuar el desarrollo de nuestro programa, en este caso específicamente con la conclusión de nuestro tema sobre acción. Recuerden ustedes que la clase pasada aclaramos que el reporte que me hacen favor de entregar semanalmente, en esta ocasión solo abarcaría el tema de proceso, porque el de acción pues lo concluiremos hasta el día de hoy. Entonces el reporte del tema de acción me lo entregarían ustedes el próximo viernes con el tema que vamos a ver después de hoy, que es el de excepción. Entonces, con el de hoy concluimos el tema de acción. Hoy nosotros vamos a ver las reglas específicas para el ejercicio de la acción. Y recordemos que en la clase anterior, para ponernos en contexto, vimos la etimología de la palabra acción, vimos los antecedentes históricos de la acción en el derecho romano. También explicamos un poco sobre la naturaleza jurídica de la acción y finalmente vimos la clasificación de las acciones de acuerdo al derecho subjetivo que tutelan o protegen y también de acuerdo a la sentencia que con ella se obtiene. Y hoy, como lo comenté hace un momento, pues vamos a ver las reglas para el ejercicio de la acción. Miren, primero las reglas para el ejercicio de la acción son sumamente importantes porque nos permiten a los abogados litigantes promover adecuadamente. Nosotros cuando platicamos sobre la naturaleza jurídica de la acción, comentamos y concluimos que corresponde a una especie del derecho de petición. En otras palabras, la acción es la forma en que nosotros nos dirigimos ante la autoridad judicial para pedirle su intervención y que la autoridad judicial pues resuelva a nuestro favor para obtener el respeto o la restitución de un derecho o el reconocimiento de un derecho de acuerdo al tipo de acción que nosotros promovamos. Entonces es muy importante que lo hagamos adecuadamente, porque si no lo hacemos adecuadamente, entonces no va a proceder. Entonces debemos saber esas reglas. Ahora, como hemos platicado muchas veces y siempre nos debe quedar claro, el derecho es una construcción abstracta del hombre, o sea, es creado por el hombre. Y lo conocemos nosotros a través de su manifestación externa de esa creación, que son las normas jurídicas. Pero como creación de los hombres, pues las normas jurídicas cambian. Entonces, hoy nosotros vamos a ver lo que existe en la actualidad, pero ustedes tendrán que cerciorarse de esas reglas específicas para cuando ustedes ya tengan que litigar, y también de acuerdo a la rama del derecho a la que corresponda. Recordemos nosotros que en la materia de teoría del proceso, teoría general del proceso, muchas de las normas y de los ejemplos que damos tienen su fundamento en el derecho procesal civil. La razón es que el derecho procesal civil es el derecho que nos sirve de antecedente, porque a partir de él han tomado las demás ramas del derecho sus principios y reglamentaciones específicas, pero lo han hecho a partir de este derecho procesal civil, que hasta nuestros días es el derecho más formalista. Entonces, muchas de las explicaciones que nosotros damos están relacionadas con el derecho procesal civil, y cada uno de ustedes, cuando pues tenga que llevar a cabo, desarrollarlas, tendrá que adecuarse a las normas específicas de acuerdo a la materia del derecho procesal que se trate. Miren, la primera regla para el ejercicio de la acción es que la acción se ejercita junto con la demanda. Y para nosotros en materia procesal civil, pues hasta la fecha la demanda tiene una forma escrita, pero
Esto no necesariamente va a mantenerse. En otras ramas del derecho, ya la forma de la demanda o su equivalente en materia penal, que es la denuncia, pues es oral, aunque normalmente tiene respaldo en un documento escrito que se levanta, ¿verdad?, con ese motivo. Y en algunas otras ramas del derecho, pues ya se autoriza a que la constancia de la presentación de nuestra demanda, aunque sea oral, pueda hacerse a través de otros medios de captura que hoy son medios electrónicos, o sea, se grabe, se filme, etcétera. Entonces, para nosotros no nos debe preocupar que la forma de la demanda cambie, pero lo que sí sabemos nosotros es que la acción y la demanda van unidas indisolublemente. La demanda es la forma externa y lo que sostiene a esta demanda es la acción. Entonces, en la demanda se presenta la acción. Vamos nosotros, ya les he explicado, pero ahorita para ilustrarlo, a ver si alcanzan a ver este pequeño esquema. Miren, acá está, es nuestro proceso civil. Y recordando, ¿verdad? El proceso es la suma de los actos, o sea, todo esto es el proceso civil. Y el orden o sucesión es el procedimiento. Entonces, nuestro proceso civil hoy empieza por la demanda, que tiene sus pruebas. Después viene la conciliación, después la contestación de demanda con sus pruebas, después viene el desahogo de sus pruebas, los alegatos y la citación a la sentencia y finalmente la ejecución a sentencia. Aquí, en materia procesal civil, pues la demanda reviste una forma escrita, pero les digo que los cambios y todo pues van a originar que haya demandas en otra forma. Incluso en materia procesal civil, el llamado juicio oral sumarísimo ya permite que la demanda se haga por comparecencia y que se capture en cualquier medio, pero independientemente de la forma, aquí va el ejercicio de la acción. Acá uno de los temas posteriores en nuestro curso también va a ser el de demanda, contestación de demanda, vamos a ver pruebas, desde el punto de vista de la teoría del proceso, pero la acción se ejercita al mismo tiempo de la demanda, o sea, la demanda es la forma y la acción es el fondo. La acción es lo que da el impulso procesal. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos que la primera regla para el ejercicio de la acción es que la acción se expresa o se ejercita simultáneamente con la demanda. Ahora, fíjense que sobre acción les he platicado, ¿verdad? Que pues es uno de los temas sobre los cuales más se ha discutido, más se ha hablado por los juristas a lo largo de las distintas épocas y en los distintos lugares, que incluso, ¿verdad?, sobre la disputa entre los dos alemanes, Theodor Mutter y Winchell, pues se dan las reglas para que el derecho procesal adquiera una autonomía y también adquiera los principios y las condiciones que lo identifiquen como una ciencia independiente del derecho sustantivo. Entonces, hay muchísimo escrito respecto de la acción. Al haber tanto escrito de la acción, pues cuando iniciamos el estudio de la misma, hay muchas cosas que nos confunden y en la actualidad a lo mejor no tanto, pero en los tiempos que me tocó a mí estudiar, pues había muchas cosas que nos confundían, específicamente el nombre de las acciones. ¿Por qué? Porque pues la manera que nos las daban o que nos las explicaban es que nos daban el nombre de la acción, en latín actio comuni dividundo. Ah, caray, acción para dividir la cosa común. Pero para nosotros eso nos confundía. Bueno, pues hoy no deben ustedes preocuparse porque primero fíjense bien, ustedes lo van a ver en el proceso civil, nosotros tenemos que hablar en nuestro idioma. No podemos estar hablando en un idioma extranjero, o sea, no podemos estar hablando en latín, aunque nos gustara o nos guste adornarnos, pues tenemos que hacerlo en nuestro propio idioma. Entonces, olvídense que estemos exponiendo conceptos en latín o en cualquier otro idioma, y si así lo hiciéramos,
hay una obligación, tenemos que acompañar su traducción a nuestro idioma por un perito legalmente autorizado. Entonces, lo primero es que las acciones las debemos decir en el nombre que corresponde a nuestro propio idioma. Pero algo sumamente importante, miren, las acciones reciben el nombre del acto jurídico en que se fundan. Si el acto jurídico es un arrendamiento, pues es una acción relativa al arrendamiento. Si es una compraventa, es una acción relativa a la compraventa. Entonces, realmente no hay problema para nombrarlas. Pero fíjense, como el derecho de petición debe tener una salvaguarda al primer nivel, al nivel constitucional, y estar plenamente garantizado que su ejercicio, entonces podemos nosotros no decir su nombre, o incluso pudiésemos equivocarnos en su nombre y no tendría mayor consecuencia. O sea, el nombre no es lo indispensable. Entonces, lo primero que nos preocupaba anteriormente a nosotros, que era el nombre, pues es hoy algo que no nos debe a nosotros preocupar. O sea, nosotros lo podemos decir o podemos no decirlo. Entonces, lo primero es el nombre. Podemos decir o no decir el nombre, perdón. Ahora, fíjense bien, esta situación pues nos descarga a nosotros y nos facilita el acceso a la justicia. Entonces, no es necesario que digamos el nombre, pero ¿qué cosas sí estamos obligados nosotros a decir? La primera es una situación que un poco nos confunde y que es muy importante aclararla y precisarla. Nosotros debemos decir el título o causa de la acción. Cuando nosotros decimos el título o causa de la acción, pues también podemos nosotros confundirlo. Espero que con la explicación que les dé, pues, y algún ejemplo quede claro para ustedes. Miren, el título o causa es el acto o hecho jurídico generador del derecho que se debate en el proceso. El acto o hecho jurídico generador del derecho que se debate en el proceso. Ese es el título o causa de la acción. ¿En qué nos puede a nosotros confundir? Miren, cuando nosotros promovemos una demanda, que es el documento en el que va el ejercicio de la acción, pues nosotros sabemos que respecto del juicio que se trate, debemos describir los hechos. Y sabemos que una carga procesal, es decir, el título causa de la acción, y aquí es donde nosotros nos confundimos. En que, por ejemplo, vamos a pensar que haya un juicio relativo al arrendamiento, que es el ejemplo que estábamos expresando al inicio de la clase, y nuestro cliente nos dice, oiga, pues mire, yo le renté un local comercial y esta persona se lo renté para restaurante, y la persona que es el arrendatario, pues en lugar de utilizarlo para restaurante, ya le dio un giro de bar. Además, licenciado, fíjese que ahorita van 3 meses y no me ha pagado la renta. Yo fui a cobrarle, se me esconde, pero en lo que yo estaba ahí esperándolo, pues me di cuenta que ha hecho algunas modificaciones en el inmueble de mi propiedad que yo no le autoricé. Entonces nosotros decimos, pues el título causa de la acción puede ser los argumentos para rescindir el contrato, que no me paga la renta, que hizo modificaciones sin mi permiso, o que lo está utilizando para un fin distinto para el que yo se lo renté. Pues fíjense que ese no es el título causa de la acción. Esas son las causas para rescindir el contrato. Pero si recordamos lo que les dije hace un momento, que el título causa de la acción es el acto o hecho jurídico generador del derecho que se debate en el proceso, pues nos vamos a dar cuenta que el acto o hecho jurídico es el arrendamiento. ¿Por qué? Porque no puede haber rescisión del arrendamiento
si no hay previamente un arrendamiento. Entonces, el título causa sí lo tenemos que decir. Si nosotros vamos a promover una acción relativa al arrendamiento, antes tiene que haber necesariamente un arrendamiento y después pueden venir los motivos que impliquen su rescisión o a lo mejor el cumplimiento del arrendamiento o el otorgamiento del contrato por escrito del arrendamiento, pero el título causa es el acto o hecho que generó ese derecho. Así, cuando nosotros llevemos uno relativo a una donación, a una compraventa, a alimentos, y por ejemplo nosotros promovemos alimentos, antes tiene que haber un acto o hecho jurídico que lo generó, que puede ser el matrimonio, o que puede ser el parentesco, o que puede ser un contrato para proporcionar los alimentos. Entonces, lo primero que nosotros debemos expresar al ejercitar una acción es el título o causa de la acción. Entonces, no nos confundamos nosotros. El título o causa de la acción, lo repito por enésima ocasión, es el acto o hecho jurídico generador del derecho que se debate en el proceso. Es diferente a los motivos que nosotros expresamos para pedir su rescisión, su otorgamiento o su cumplimiento. Eso. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que decir nosotros al ejercitar una acción? Nosotros también tenemos que decir las prestaciones que nosotros reclamamos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, las prestaciones que nosotros decimos es conforme a lo que se va a desarrollar la disputa y conforme a lo cual el juez va a poder o no resolver. Nosotros debemos ser extremadamente cuidadosos porque en materia civil, por los principios que la regulan, que ya platicamos un poco, ¿verdad? No puede haber una suplencia de nuestra queja o de nuestra deficiencia si nosotros no hacemos valer la exigencia de todas las prestaciones que nos corresponden. Y nosotros nos podemos sorprender. Miren, vamos a continuar con el ejemplo del arrendamiento, ¿verdad? Nosotros llevamos un juicio de arrendamiento, expresamos las prestaciones que reclamamos, y bueno, las prestaciones básicas que nosotros exigimos son, por ejemplo, pues la rescisión del contrato, si este es el caso, la desocupación y entrega material del inmueble arrendado, el pago de las pensiones rentísticas vencidas y que se sigan venciendo. Vamos a pensar que todavía nosotros pues nos vamos más allá, el pago de los daños y perjuicios que se hubiesen podido ocasionar. Y pues, ¿qué otra cosa? Le reclamamos el pago de los gastos y costas que se arrojen en la tramitación del juicio. Y nuestra conciencia como litigantes queda tranquila y llevamos a cabo el juicio y además de manera exitosa obtenemos nosotros una resolución favorable y vamos a pensar que después de un buen tiempo que estuvimos peleando el juicio, ¿verdad? Pues obtenemos esa resolución e incluso la ejecución de la sentencia. Obtenemos la desocupación y entrega material, embargamos bienes de propiedad de nuestro demandado para garantizar el pago de los gastos y costas, de los daños y perjuicios, etcétera, ¿verdad? Ya. Y quedamos tranquilos. Y pasan pues unos meses, le damos la posesión a nuestro cliente. Y llega nuestro cliente con nosotros, preocupado, y nos dice, oiga, licenciado, fíjese usted que el arrendatario quedó a deber el agua potable. Y el papá era un local comercial y no lo van a querer. Bueno, más bien, yo creo que sí lo van a querer porque las cuotas ahí del agua potable están carísimas y seguramente muchos de ustedes ya tuvieron pues la amarga experiencia de tener que pagar o sus familiares unas cuotas muy altas y les dice, mire, me están cobrando del SOAPAP cerca de 100,000 pesos porque se trataba de un local comercial y el arrendatario pues desde que me dejó de pagar a mí la renta también dejó de pagar las cuotas del SOAPAP. Pues no me diga usted. No, licenciado, y eso no es todo. Mire usted, me llegaron, el que quedó a deber, vamos a pensar que tenía una instalación de gas natural. Mire usted todo lo que quedó a deber. Y ya no se diga, me quedó a deber, tenía instalado un sistema de cable, todo eso. Y hoy
pues compañías de gas y la compañía de cable o del que se trate, también están pretendiendo cobrar porque el demandado, pues el domicilio que señaló, pues es el de local arrendado. Este, la verdad, hoy ya no lo ubico y pues hasta quedamos en muy malos términos, como usted sabe. Entonces nosotros, oiga, pues a lo mejor nos la sacamos fácil y decimos, no, mire, eso sí, no me dijo usted que debía. Yo le cobré lo que usted me dijo. Pues fíjense que como abogados le debimos haber orientado porque debimos haber reclamado todas y cada una de las prestaciones exigibles con motivo del arrendamiento. Que el arrendatario se haya ido y que nosotros no lo hayamos reclamado, pues impidió que el juez resolviese del cumplimiento de una obligación a la cual teníamos nosotros derecho a exigir. Que nuestro cliente, el arrendador, a lo mejor pues lo que va a tener que pagar es el agua, porque si no se la van a cortar y es indispensable, y que va a tener que defenderse con lo de la compañía de gas o la compañía de cable, pues, y que a lo mejor salga bien librado, eso ya es circunstancial, pero nosotros lo que debimos haber hecho como abogados, pues es prever esa situación. Entonces no podemos nosotros omitir. En materia civil, pues no hay esa suplencia. Esa suplencia se da, por ejemplo, en materia familiar, pero tampoco creamos que en todos los casos, en materia familiar, si ven que los vulnerables promueven inadecuadamente, su abogado le falta hacer peticiones, pues el juez lo va a llamar y a ver, mire, usted tiene derecho a pedir esto, no nada más los alimentos, sino también la deuda alimentaria. El litigante va a darse cuenta, no nada más lo futuro, sino lo que ha originado la obligación alimentaria, y que a lo mejor ya se adquirió una deuda. Tengo derecho, pues sí, ahí le van a decir. O sea, en materia familiar no va a operar en favor de la persona que tiene una mayor fortaleza para promover, va a operar en favor de los vulnerables. Pero en materia civil, aunque el juez pudiese percatarse que el promovente tiene derecho a más prestaciones, si nosotros no las hacemos valer, pues no van a proceder. Entonces, una obligación de nosotros es decir, primero, el acto o hecho jurídico generador del derecho. Después, las prestaciones que nosotros reclamamos. Después tenemos que decir nosotros los hechos en que nos fundamos. Eso viene también en el ejercicio de nuestra demanda. Los debemos describir de manera sucinta, cronológica y clara. Y tenemos que decir nosotros hoy el derecho en el que nos fundamos. Esta situación del derecho en que nos fundamos, pues no siempre ha sido una constante exigirla a quien ejercita una acción, porque ha habido tiempos donde se piensa que la autoridad judicial dice, a ver, dame los hechos que yo conozco el derecho. Pero hoy se nos pide que también nosotros señalemos el derecho. Cuando nosotros veamos específicamente el tema de demanda, vamos a ver qué disposiciones necesitamos hacer valer al ejercitar una acción y darle la forma en que la ley pide para nuestra demanda, nuestros artículos relativos a la personalidad, a la competencia, al fondo y a la forma o procedimiento, y además describirlos en un orden jerárquico partiendo de las disposiciones constitucionales, la jurisprudencia, los tratados internacionales y la legislación ordinaria local. Entonces eso nosotros lo tenemos que expresar claramente. Entonces, también nosotros, fíjense, algo sumamente importante. Recuerden que cuando vimos los principios procesales, vimos un principio que se llama la preclusión, y que, recordando, la preclusión se refiere a la pérdida de un derecho procesal por ejercitarlo fuera de tiempo o por ejercitarlo incorrectamente. Entonces, en materia del ejercicio de las acciones, este principio de preclusión se aplica de la siguiente manera: todas las acciones que se tengan que hacer valer por el mismo título o causa de la acción se tienen que hacer valer simultáneamente en la misma demanda. Esto es muy importante que nosotros pues lo sepamos, y además lo sepamos explicar a nuestro cliente, porque fíjense que
una estrategia que pues tiene que ver con lo que es un juego de barajas, pero el juego de barajas tiene que ver también con una forma de pensar de muchas personas, es administrar sus cartas. En un juego de barajas una persona va administrando las cartas de acuerdo a una estrategia. O sea, no saca todas las cartas simultáneamente, sino va haciendo sus tiradas de acuerdo a lo que le conviene. Y una persona piensa normalmente así. Entonces, cuando nosotros entrevistamos a un cliente, el cliente nos dice, ah, pues mire, yo quiero que le cobre usted esto, que le cobre usted lo otro, que haga usted esto. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos para preguntarle y pues ahora sí que sacarle todo lo que corresponda a el asunto que nos está planteando. Porque si nosotros no lo sacamos en ese momento, desgraciadamente puede ser que nuestro cliente se vea afectado. Porque nosotros promovemos la demanda de acuerdo a lo que él nos platicó y cuando nos ve, nos dice, oiga, pero es que además tengo esto. Oiga, pero si no me había usted dicho, si no me había usted dicho, ¿cómo iba yo a adivinar? No, licenciado, pero es que usted no me preguntó, no. En lo que nosotros estamos aclarando y que a lo mejor lo convencemos de que la regó, pues la persona va a tener un problema jurídico. Y ustedes dirán, oiga, maestro, ¿cómo una persona no va a entender si nosotros le decimos que en la misma demanda se tienen que ejercitar todas las acciones que se tengan respecto de ese mismo título causa y que si no se ejercitan esas acciones puede perderse un juicio? Es cierto, fíjense, les va a dar, digo, no es, omito los nombres, ¿verdad? Pero aquí en lo de notarios, en esa situación, les pongo esta explicación para que vean que sí ocurre. El testamento es la disposición de los bienes o de nuestro patrimonio en caso de nuestro fallecimiento. Y es de nuestro patrimonio que adquirimos en vida, o sea, es una disposición universal de todo. Cuando yo les explico a mis clientes sobre qué es el testamento, les digo, mire, tiene usted que decidir sobre todo lo que usted haya adquirido, sus bienes, sus derechos, etcétera, incluso sus deudas, y se los explico esquemáticamente y les pongo los ejemplos de personas que no me han hecho caso, ¿verdad? Y las personas me dicen que sí, 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 licenciado, claro. Y le digo, entonces, ¿qué pasa si usted no pone un bien? Ese bien queda intestado. Entonces, en el intestado se aplican las reglas de la sucesión legítimamente testamentaria. ¿Sí me entendieron? Sí, bueno, ya. Entonces, me dan sus documentos, les hago su testamento y me lo firman las personas, le ponen su huella digital porque se exige que se ponga la huella digital, el testamento es un acto solemne. Cuando he terminado de tomar el testamento me dicen, gracias licenciado, pues ya hicimos el testamento de estos bienes. Ahora dígame usted cuándo hacemos el testamento de otros bienes. Imagínense, ¿cómo tiene usted otros bienes? Pues no le dije que en el testamento es de todos. Sí, pero es que ahora quiero hacer otro testamento de otros bienes para mis otros hijos. No me diga usted, imagínense. Las personas así piensan. Entonces, la persona les puede decir a ustedes lo que tiene respecto de ese acto o hecho jurídico, pero aún a ustedes guardar el silencio, porque la persona pretende, como en las cartas, guardarse las cartas que son sus haces. Entonces, si lo saca más adelante, pues ya precluyeron. Entonces nos mete en un apuro, la verdad, si nosotros, pues, cumplimos exegéticamente y como debe ser, le tendríamos que decir, no, mire usted, pues eso ya no lo puede usted ejercitar, yo le expliqué bien y es en su culpa. Normalmente como abogados siempre tratamos de encontrarle una solución y sinceramente nos mete en un gran apuro. Entonces fíjense, lo importante, sinceramente, es que nosotros pues les expliquemos bien y que estemos nosotros prevenidos, porque sabemos que si alguna acción no la ejercitamos, ¿en qué momento? Aquí en la demanda, todas las acciones que tengamos respecto de ese mismo título causa, las que nosotros no ejercitemos, se pierden, precluyen, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo sabemos nosotros. Ahora, fíjense bien, vamos a ver qué personas pueden estar facultadas para el ejercicio de las acciones.
Eso es sumamente importante. Miren, tratándose de la personalidad jurídica, pues todos nosotros tenemos acceso a la justicia, independientemente que nosotros tengamos nuestra capacidad de ejercicio, que implica la posibilidad jurídica de acudir directamente, o que no tengamos esa capacidad de ejercicio porque seamos incapaces genéricos por nuestra edad, o sea, tengamos menos de 18 años, o tengamos alguna discapacidad que haga necesario que haya una representación. Pues las personas que pueden ejercitar las acciones son las personas titulares del derecho desconocido violado, pero pudieran hacerlo directamente o como la ley establece a través de sus representantes. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos procesalmente básicamente cuatro formas de representación. La representación legítima, la representación voluntaria, la representación forzosa y la representación oficiosa. Y quiero que no se confunda porque todos podemos acudir directamente si tenemos capacidad de ejercicio y sabemos que, por ejemplo, en materia procesal civil, nosotros tenemos una obligación de hacernos representar por un abogado patrono. El abogado patrono es también nuestro representante, ¿verdad? Y se exige que el abogado patrono sea un abogado titulado y que su título esté registrado en los libros del Tribunal Superior de Justicia. Esa es, y además que firme y se responsabilice de todos los escritos. Él tiene facultades para interponer recursos, no tiene facultades para desistirse, para otorgar perdón, ni para recibir pagos en el juicio, pero sí para intervenir a nuestro nombre, pero no es a las representaciones que nosotros nos referimos. Miren, la representación legítima es la representación que ejercen los padres respecto de los hijos que están sujetos a la patria potestad, o la de los tutores legítimos que representan a los mayores que han sido declarados como incapaces, la representación que ejerce un albacea sobre la sucesión, la representación que tiene un administrador sobre una persona moral o el presidente esa, de esa sociedad, la representación que tiene el agente del Ministerio Público o hoy fiscal como representante social, la representación que tiene uno de los socios de la sociedad conyugal, etc. Esa es la representación legal porque viene en la ley, ya está establecida en la ley. Ahora, la representación voluntaria es la que se da entre personas que tienen capacidad de ejercicio y es dentro de la cual